El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Luego del paro nacional del magisterio que inició el 22 de abril y culminó el 7 de mayo de 2015 con múltiples avances para los educadores colombianos, FECODE recibió cartas y expresiones de reconocimiento, apoyo, respaldo y felicitaciones por lo conseguido y por los puntos que quedaron programados para próximas reuniones con el gobierno para encontrarle salidas. La Central Unitaria de Trabajadores, la CTC, Cinediam y las federaciones sindicales internacionales ISP, Industrial, UNI, UITA, ICM e ITF le dijeron a la dirigencia de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación que la conducción del paro y la línea de acción con la CUT fueron ejemplares. Incluso la Federación de Profesores de Estados Unidos, a través de su vicepresidenta, exaltó el esfuerzo de los profesores colombianos y felicitó su lucha por educación pública y profesión docente. Las diferentes organizaciones también se comprometieron a ser observadoras del cumplimiento de los acuerdos y a actuar en caso de que el gobierno nacional no los lleve a la realidad. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Nuestros próximos 30 minutos los vamos a dedicar a analizar desde una mirada externa el acuerdo que firmó FECODE el pasado 7 de mayo con el gobierno nacional, que buscaba reivindicar los derechos de la profesión docente y, por supuesto, de la educación pública en nuestro país. Así pues, que hemos invitado a algunos presidentes y representantes de los sindicatos y centrales obreras precisamente para hablar sobre este tema. Bienvenidos. Iniciamos este análisis saludando al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, al señor Luis Alejandro Pedraza, también a Fabio Arias, secretario general de la CUT, y a Miguel Morantes. Él es el presidente de la CTC. A todos bienvenidos, gracias por acompañarnos a esta hora. Y la primera pregunta, que será común para todos, el análisis que ustedes hacen del acuerdo que firmó FECODE con el gobierno nacional. FECODE actuó coherentemente desde la presentación del pliego de peticiones, en el sentido de que no bastó con la negativa después de 50 días de negociación para que el gobierno respondiera objetivamente al pliego de peticiones, sino que implementaron el accionar y la táctica con el paro nacional, y ello unido al criterio unánime del Comité Ejecutivo y el respaldo absoluto total de la Central Unitaria, obligaron al gobierno a cambiar su estrategia, su conducta, sentarse a negociar, como en efecto finalmente así lo logró. Por lo tanto, FECODE respondió políticamente y coherentemente con una estrategia que le dio resultados objetivos en la fase final. Omaira y televidentes, la apreciación que desde la CUT y en particular la que yo tengo sobre esta situación es muy positiva. En lo político, FECODE logró sentar al gobierno, y esa es la palabra exacta. A pesar de los anuncios que hizo la ministra, la doctora Gina Parodi, de que no conversaría ni negociaría en medio del paro, de que le quitaría y de que no le pagaría los salarios a los maestros, y de que adicionalmente haría sanciones frente a ellos, y de que ninguna de las propuestas que hasta el momento se habían discutido iban a estar dentro del acuerdo, todos esos temas fueron definitivamente superados por la fuerza con que los maestros de Colombia nos enseñaron cómo se lucha a los demás ciudadanos de Colombia y muy especialmente a los trabajadores. En lo sindical, FECODE demostró de que se comporta como un gran sindicato de rama
Eso es lo que necesitamos nosotros en este país, grandes sindicatos de rama que le hagan verdaderamente presión al gobierno. Aquí la calidad y la cantidad, y en esta oportunidad la cantidad, es muy definitiva para poder presionar al gobierno y evidentemente obtener conquistas. Y en lo económico hay grandes avances. La nivelación salarial, que sí, uno siempre dirá que debe ser más, pero es un avance significativo. El ascenso del 1278, las cuestiones de las bonificaciones para los del 2277, son todos asuntos que verdaderamente muestran de que con la movilización, la lucha y el paro se logró sentar al gobierno y se lograron avances económicos para la inmensa mayoría de los maestros de Colombia. Buenas tardes, Omaira. En primer lugar, les debo manifestar que oportunamente, una vez levantado el paro y firmada el acuerdo laboral con el gobierno, la CTC se pronunció por escrito dándole una felicitación y una gratitud a la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, por ese heroico y valioso paro que contribuyó a que los resultados fueran positivos. De no haber sido así, la situación habría sido otra y quizás hoy día estaríamos derrotados. Es muy cierto que en toda negociación, en todo conflicto, al finalizar, al llegar a acuerdos, algunos grupos pueden estar menos favorecidos que otros. Claro que aquí todos salen favorecidos, solamente que de pronto habrá algunas personas que salen descontentas porque no les fue tan bien como a la gran mayoría. Pero eso es asunto que puede subsanarse con el tiempo y aquí lo que vale y lo que importa es la unidad, mantener la unidad para que en otro momento eso pueda resolverse. Nos parece que fue una jornada importante de protesta porque hicieron cambiar cosas que parecían inamovibles, como lo ocurrido con el Plan Nacional de Desarrollo con respecto a la educación y también la posición de la ministra de Educación con respecto a la evaluación de los profesores y también en lo que ya son los niveles salariales. Ya volvemos con ustedes porque tenemos también que darle la oportunidad a otros invitados que tenemos a esta hora. A Percy Oyola, él es vicepresidente de la CGT, Yesid Camacho, él es fiscal de ANTOC y William Reyes, presidente de FENALTRACE. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Y la misma pregunta, ¿cuál es la mirada que desde las centrales se le ha hecho a la firma de este acuerdo en un momento coyuntural, por supuesto, con un costo político, social y económico para el magisterio? Bueno, este es un acuerdo importante, alcanzado en medio de unas dificultades también grandes por todas las condiciones que se han venido expresando en la política macroeconómica del país. Pero también es el resultado de una lucha que permitió avanzar en el tema de mejorar las condiciones salariales del magisterio, que permitió igualmente un debate sobre el tema de la salud que se presta a los docentes. También consideramos importante abrir una discusión para construir un estatuto único que permita eliminar esas discriminaciones, esos dos segmentos en que se encuentra el magisterio, para que se cumpla un principio constitucional, dijéramos de igual trabajo, salario igual, o sea, condiciones de trabajo iguales para todos. Y nos parece que avanzar en el tema de la negociación colectiva frente a la imposición unilateral que ha venido haciendo tradicionalmente el gobierno, este es un logro positivo para los maestros de Colombia. A ver, nosotros pensamos que es un avance determinante para el conjunto del magisterio colombiano. Primero porque se empieza el proceso de nivelación, se consolida el proceso de nivelación salarial, pero pienso que los puntos más importantes son los puntos políticos, el que hoy se pueda vincular al escalafón docente a más de 80.000 maestros es uno de los principales logros, pero además
el paro del magisterio no solamente tuvo repercusiones para los maestros, también tuvo repercusiones importantísimas dentro de toda la negociación estatal. Los logros de la negociación estatal que finalmente se tienen y se logra finalizar la negociación son sumamente importantes. Dentro de eso incluso nosotros, los del sector salud, somos beneficiados de toda esa movilización que se dio en esos días, por cuanto logramos que se modificaran 3 artículos sustanciales del plan de desarrollo, esencialmente que se retirara el artículo que establecía el uso de los recursos de prestación de servicios de salud para liquidar los hospitales públicos, además que se dejara establecido en el plan de desarrollo la obligación de vincular a las plantas de personal a las personas que están hoy vinculadas por contrato de prestación del servicio, que para nuestro caso son más de 220.000 personas. Y pensamos que esta es una gran movilización con grandes resultados y que todo el mundo tiene que darse por bien servido con los logros obtenidos por el magisterio colombiano. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Muy buenas tardes, Omaira. Nosotros, a nombre de los trabajadores estatales agremiados en la Federación Nacional de Trabajadores Estatales, FENALTRACE, tuvimos la feliz oportunidad con las federaciones de la CTC, de la CUD y obviamente del sector del magisterio como es FECODE, compartir la negociación colectiva del sector público. Nosotros somos unos convencidos que la negociación colectiva ha venido avanzando en la medida en que los trabajadores del sector estatal se movilicen. Indudablemente que el ejemplo del magisterio ha sido nuevamente un aporte histórico a la lucha del movimiento sindical en el sector estatal. Lograr que una movilización nacional en todo el país haya avanzado en una negociación colectiva para los maestros tiene suma importancia, no solamente para el gremio, sino para la democracia del país. Es decir, nosotros creemos que la negociación colectiva debe servir para fortalecer los espacios democráticos y de participación dentro de la diferencia de opiniones y de posturas que podamos tener. Frente al magisterio, nosotros creemos que FECODE, que lideró este paro nacional del magisterio, logró unos aportes inmensos. Primero, que la sociedad colombiana se concientizara de que el maestro es un profesional de la educación a quien históricamente le han sido desconocidos esos derechos. La profesionalización del docente es fundamental y ese camino histórico que en el año 68 se logró desde marchas, desde Santa Marta hasta Bogotá, tiene continuidad medio siglo después con lo que acaba de hacer FECODE. Segundo, que igualmente se logre introducir una discusión acerca de la unificación del estatuto docente es otro gran aporte tanto para las generaciones de maestros que se están incorporando a los colegios como a todos los educadores que vienen de tiempo atrás dando la lucha. Tercero, que se haya avanzado igualmente, y es que la mala información que los medios masivos hacen en favor del statu quo es lo que ha generado toda esta serie de comentarios que no corresponden a la realidad. Nosotros creemos que los maestros dejaron también muy en claro al país que no solamente están pensando en ser profesionales, sino que al igual están por la calidad de la educación y para ello participar dentro de concursos de méritos e igual en unas pruebas que correspondan a ese parámetro de la calidad educativa, dejó en claro que los maestros no le tienen miedo a las evaluaciones, sino que las evaluaciones deben corresponder a un criterio de selección y de calidad y no a el parámetro que establece el gobierno es hacer concursos para sacar a la gente del servicio público. Eso, por ejemplo, deja claro a la comunidad
en el país, que los docentes no le tienen miedo a los concursos, no le tienen miedo a la medición de su calidad, sino que a la par también están exigiendo que sean capacitados, que les reconozcan los méritos de su capacitación y que además tengan las garantías, porque un docente que tiene profesionalización, especialización, que escribe un libro para que después de 30 años le reconozcan un salario que oscile entre 3 millones y 3 millones y medio, no se justifica cuando hay otros profesionales que con menos esfuerzo académico están devengando en mejores condiciones. Momento de hacer una primera pausa, ya regresamos en Contrastes. Está en circulación la edición 108 de la revista Educación y Cultura. Tema central: en búsqueda de experiencias pedagógicas alternativas, intensificando el diálogo con los maestros, las maestras, los académicos y los movimientos sociales, convocando a los maestros y a las maestras de Colombia a acrecentar y fortalecer la lucha política, pedagógica y social por una educación emancipadora. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Suscríbase ya. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas, y es que diferentes miradas sí que ha tenido la firma del acuerdo de FECODE con el gobierno nacional a través de los medios masivos de comunicación, que en vez de informar han desinformado sobre la importancia y la conquista, los logros que se alcanzaron con este acuerdo. Nuevamente saludo a Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT, para preguntarle qué tan arrinconado, como los medios de comunicación han manifestado, que estuvo la federación para la firma de este acuerdo, teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo se firmaba al día siguiente, y si lo que se acordaba en el mismo no quedaba plasmado en el plan, pues evidentemente eran palabras que se llevaba el viento. Yo estuve presente como presidente de la Central Unitaria en la mesa de negociación durante esta segunda fase y nunca observé arrinconada a FECODE como institución, y menos a su dirección nacional o a sus negociadores. Quien se vio arrinconado fue el gobierno, cuando la ministra de Educación tuvo que cambiar su arrogancia y su vanidad política por avenirse al diálogo en las condiciones que lo reclamó FECODE, y porque el gobierno tuvo que incluir los asuntos que FECODE reclamaba dentro del plan de desarrollo para ganar la financiación que requería la educación en Colombia. Por lo tanto, esto hace parte de la coherencia con que FECODE siempre actuó, no se dejó arrinconar. El paro nacional fue fundamental para que el gobierno cambiara de conducta, y la unidad plena del Comité Ejecutivo de FECODE con la unidad plena del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria en torno a la negociación y al conflicto fue un elemento clave para el éxito que finalmente se plasmó con la firma de los acuerdos. Fabio, la unidad se mantuvo en el magisterio, eso fue más que evidente. En el paro nacional la convocatoria fue masiva y contundente, no solamente en Bogotá, sino en el resto del país. ¿Ese es el momento de retornar a esa unidad y fortalecer el sindicato de FECODE? Bueno, en esto hay expresiones espontáneas, naturales, que uno también debe valorar por parte de los maestros. A esas expresiones espontáneas, naturales de la gente, de pensar que de pronto el acuerdo debió haber sido mejor o que de pronto no se consiguió lo que todos ellos pensaban que se iba a lograr, pues hay que decirles que conquistar alguna reivindicación hoy en Colombia, en las condiciones en que estamos nosotros con el gobierno y la correlación de fuerzas que tenemos, tanto en la presidencia, en el Ejecutivo, como también en el Legislativo. El 90% de los congresistas pertenecen o al Partido de la Unidad Nacional o al Centro Democrático, de tal manera que nuestra correlación de fuerzas no es la más positiva. Ahora, si queremos nosotros más, es evidente que tenemos que hacer mejorando nuestra correlación de fuerza en la lucha política. La correlación de fuerza sindical también todavía es muy precaria.
Los maestros lo que hacen es animarnos a que ese es el camino que todos los demás sindicalistas debemos tener, que los trabajadores que hoy no pertenecen a una organización, por el contrario, fortalezcan las existentes, no se pongan a construir más, que eso, como se dice, la rueda ya la inventamos hace muchos años, y evidentemente FECODE ha demostrado en sus más de 50 años de tener tradición en la lucha política, en la lucha social y en la lucha por las reivindicaciones de los maestros. Gracias a ellos hay un régimen como el 2277, desafortunadamente por la correlación de fuerzas les impusieron a los maestros y los dividieron con otro régimen, pero más temprano que tarde, en la medida en que se concentren más las fuerzas y que todos entendamos que estas son luchas bien difíciles y bien complicadas, a los cuales lo único que puede lograrlas es el paro, la movilización y el acompañamiento de la opinión pública, es que definitivamente podemos mejorar. Se trata entonces de fortalecer a FECODE, de traer las propuestas que se quieran traer y se discutan, y mediante el mecanismo histórico e institucional de la democracia sindical resolvamos quiénes nos representan y quiénes no nos representan. Ese debe ser el mecanismo para todos los maestros de Colombia. Vicepresidente de la CGT, Percy Oyola, de FECODE se ha aprendido mucho, de la lucha del magisterio durante estos más de 50 años, pues a través de la movilización, del paro, del derecho a la protesta, se han alcanzado conquistas bien importantes para reivindicar esta profesión. Pero esto que se logra en el acuerdo del pasado 7 de mayo es tan solo un partido del campeonato que hay que jugarse. Claro, la unidad ha sido importante, y la unidad también con el conjunto del movimiento sindical colombiano del sector público. Esa unidad, dijéramos, nos ha permitido avanzar simultáneamente al conjunto de los trabajadores estatales, toda vez que el magisterio desde años atrás pues esclarecidamente tuvo la oportunidad de avanzar mucho más en este tema, y lo que nosotros aspiramos es que el tema de la negociación mejore, y no basta simplemente negociar un pliego, sino garantizar su cumplimiento, y efectivamente este partido largo tiene que ver con la expedición de los actos administrativos, y tiene que ver con que el seguimiento se haga al punto de que en una próxima negociación no tengamos que partir de los incumplimientos que infortunadamente se presentan, de tal manera que ahí es indispensable mantener la unidad y las condiciones para movilizarse en defensa de la negociación colectiva para los empleados públicos de este país. Yesid Camacho, ¿cómo acompañan las centrales y los sindicatos a la Federación Colombiana en este momento? Lo que primero que hay que tener claro es que FECODE es la organización sindical más grande de este país, la más fuerte, que logró poner a negociar al gobierno, a discutir temas fundamentales dentro de la vida del magisterio colombiano, y por esa razón nosotros consideramos que no se puede dividir a FECODE. A FECODE hay que fortalecerlo, si hay debates, que se den los debates internos, pero siempre pensando en la unidad y siempre pensando en fortalecer a FECODE como la organización más fuerte, más sólida del movimiento sindical colombiano. William Reyes, presidente de FENALTRACE, como lo ha dicho el presidente de FECODE, pues no es el acuerdo ideal, se esperaba más, claro que sí, pero si se analiza la coyuntura política y social del presidente Juan Manuel Santos, los incumplimientos de los acuerdos previos a este pliego de peticiones, fue razonable e importante, es un avance sustancial. Uno tiene que partir de que jamás va a haber un acuerdo ideal, porque esto es dinámico. Lo que logremos hoy, mañana debe mejorarse, y esa es la lucha social, y esa es la lucha histórica de los trabajadores, ha sido la lucha del magisterio. Entonces, que el acuerdo hay que saberlo analizar en el contexto, y un contexto en donde se profundiza el modelo neoliberal, en donde la ley 617 del 2000 impone la regla fiscal, es decir, prácticamente congelación del presupuesto de funcionamiento del sector público, no a los incrementos salariales, no a la ampliación de plantas
¿Qué significa eso? Pues que por supuesto un acuerdo colectivo en el marco del modelo que acabo de señalar y en donde la flexibilización laboral y la tercerización son las pautas, pues lograr un acuerdo colectivo en estas condiciones implica entender perfectamente la contradicción que hubo ahí entre gobierno y magisterio. Y lo otro, si tenemos clara esa circunstancia, muy seguramente las diferencias de opiniones no van a generar ni fisuras ni divisiones, que es lo que siempre buscará desde su óptica lo que nosotros consideramos son los nominadores y el Estado. ¿Qué mejor hoy en día que dividirnos? Y tenemos ejemplos que son demostrables. Cuando la rama judicial, teniendo un sindicato tan poderoso como Azonal Judicial, hizo unos paros históricos por la nivelación laboral, por la nivelación salarial, es decir, por la aplicación de la ley cuarta, avanzaron en su conquista, pero el gobierno en la época de Uribe Vélez logró dividirlos. Hay que mirar hoy cuántos sindicatos hay en la rama judicial, ya pasan de los 10, mientras que en el caso del magisterio, con una federación, un sindicato poderoso como FECODE, la diferencia de opiniones no puede llevar a la división, tiene que llevar al fortalecimiento y por ende, los que estén en desacuerdo, como lo decimos en el sector estatal, demos el debate, generemos efectivamente los procesos de cambio a que aspiramos y si tenemos la contundencia y la fuerza, pues llegamos a las direcciones de las organizaciones, ese es el devenir nuestro. Bueno, un mensaje muy efusivo, muy caluroso de la Confederación de Trabajadores de Colombia, que dicho sea de paso también está cumpliendo 80 años. Esos 50 años han sido de lucha heroica, ha sido un trajinar enorme porque los maestros siempre en Colombia se les ha tenido como de un nivel inferior al resto de los trabajadores. Ellos han logrado con su lucha subir en su estatus y también en sus derechos laborales. Nos parece importante y los felicitamos y que continúe esta situación y que continúen unidos. La unidad de los trabajadores y de las trabajadoras en este momento es primordial. Los llamamos a que se mantengan unidos y busquen limar cualquier diferencia que haya ocurrido, que todos sabemos que eso es asuntos de gajes del oficio y problemas que se presentan y escapes que se presentan en cualquier negociación. Muy bien, al presidente de la CUT, Luis Alejandro Pedraza, a Fabio Arias, secretario general de la CUT, Miguel Morantes, presidente de la CTC, a Percy Oyola, vicepresidente de la CGT, Yesid Camacho, fiscal de Antoc, y William Reyes, presidente de Fenaltrase. Mil gracias por acompañarnos en Contrastes y permitir que nuestros televidentes, desde la mirada experta y analítica de quienes dirigen las centrales y los sindicatos en nuestro país, se analice realmente los alcances del acuerdo entre FECODE y el Gobierno Nacional firmado el pasado 7 de mayo. Un avance sustancial para reivindicar los derechos del magisterio. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días en Contrastes.